tardes. Hola Juliana, ¿cómo estás de tan lejos? Tanto tiempo. Bueno, María, ahí te vi que te sumaste. Buenas tardes. Te estoy mandando invitación, fíjate. Sí, ahí está. Bien. Ahí estamos esperando a María Villarreal que se está uniendo. Hola, Hola, ¿cómo estás, María? ¿cómo va? Bienvenida. Bien. ¿Vos? Gracias. Bien. Yo me Sí. hice un café, aclaro, porque es el momento en que dejé a mi bebé con mi mamá, así que aprovecho a relajar. Muy bien, bueno. Bueno, yo ahí recién terminaba de conectar a mis hijos en sus Zoom respectivos, por eso me demoré un poquito. Tengo distintas habitaciones, distintos chicos, distintos Zoom, así que acá estamos. Es como tener una escuela en la casa. Sí, realmente. Bueno, bueno, María, antes que nada vamos a presentarte. Me gustaría que nos cuentes, María Villarreal, licenciada en obstetricia, y qué más. A ver, lo que nos quieras contar de vos. ¿Y qué más? Profesora Mm. en obstetricia y mamá. Yo trabajo en un hospital público como licenciada obstétrica, hago allí control prenatal. Actualmente no estoy haciendo guardias, no estoy acompañando nacimientos, pero hasta hace muy poco sí. Bueno, entró mi gata a la habitación. Y daba clases hasta hace muy poquito de educación sexual. Después con el nacimiento de mi bebé se me complicó seguir con esos horarios. Estaba en Prefectura Naval Argentina. Ah, Así mira. que ahora empecé a armar algo más relajado, que al final nunca nada es tan relajado, que es los talleres online eh, para embarazadas y para puérperas, que me encanta, lo organizo a mi propio tiempo, pero soy la peor jefa del mundo porque exijo mucho, así que no sé si no termino más cansada. Pero Mm. bueno, queremos también contar, porque seguramente hay muchas viendo este vivo que no te conocen y que quizás me conocen un poquito más a mí. Dale, genial. Bueno, mi nombre es Daniela Charlie, yo también soy mamá de tres. Ya no son bebés. ¿El tuyo qué edad tiene? El mío tiene 1 año y 4 meses. Y después Chiquito. tengo una especie de hijo que es hijo en realidad de mi pareja y de su mamá, que tiene 10 años. Ah, Y bueno, está también ahora acá en casa. bueno. Mis niños tienen 11 la mayor y 10 los Messi, tus hermanitos. Así que además de mamá, soy psicóloga, psicóloga especialista en perinatal, docente, universitaria, de posgrado. Tengo mi propio espacio de formación que es Psicología Perinatal Argentina, desde donde damos cursos muy lindos para profesionales, agentes de salud de Argentina y de toda Latinoamérica. Así que súper, súper copada con ese proyecto que la verdad va muy bien y a la gente le encanta, así que feliz por eso. Bueno, Sí, estuve chusmeando. sí, claro, me habías dicho que Está por ahí te bueno. interesaba algo de eso. Y bueno, y haciendo esto, el año pasado arranqué con algunos vivos que me parecen re lindos para poder encontrarnos y compartir con distintos profesionales que estamos como dentro del mismo caminito, ¿no? De lo perinatal, de la salud materno-infantil. Eh, Así que la idea para hoy, que la invitación a la gente a sumarse, era para hablar de preconcepción, embarazo, parto, posparto, así como un salpicadito de temas. Eh, Perfecto. Pudiendo pensar desde los cuidados físicos y emocionales, ¿no? Desde nuestros roles como acompañantes de este periodo de la vida. Así que, bueno, si te parece, empezamos como por el principio, así como, Perfecto. bueno, a mí me gustaría saber, por ejemplo, qué es importante tener en cuenta alguien que va a buscar un embarazo. Ponele que va y te va a ver, dice, bueno, a ver, ¿cómo arranco a cuidarme? ¿Qué tengo que tener en cuenta? Perfecto. Los cuidados preconcepcionales son muy importantes y lamentablemente es muy habitual que no se tengan en cuenta. Y eso pesa, cuando aparece un embarazo pesa y mucho, porque no llevar ciertos cuidados puede traer varios riesgos y también una especie de culpa Mm. tremenda, ¿no? Por ejemplo, cuidados preconcepcionales fundamentales, o sea, antes del embarazo, la toma de ácido fólico,
El ácido fólico es un mineral que es fundamental tomarlo para prevenir, digamos, malformaciones del sistema nervioso del bebé. Ayuda muchísimo en la prevención. Se tiene que tomar desde antes del embarazo y durante los primeros 3 meses. Lo ideal, si una es muy atenta, muy obsesiva, nuestra pareja también, es empezar a tomar el ácido fólico y después de un mes empezar a buscar el embarazo, porque hay casos que se embarazan inmediatamente. Eh, Después, también es fundamental dejar el consumo de alcohol, de tabaco, si es que consumían, y por supuesto de drogas. También durante la búsqueda, ¿sí? Insisto, por más que sea redundante, es muy habitual que ciertas mujeres dejen de tomar alcohol, por ejemplo, cuando se enteran que están embarazadas. Cuando se enteran que están embarazadas, muchas veces ya pasan 4, 5, 6, 7 semanas de embarazo, si no es más, y esa época es muy sensible para el bebé en el sentido de que es una época de mucha replicación celular en que se forman los esbozos, o sea, lo que van a ser los órganos definitivos, y es la etapa en donde el consumo de sustancias nocivas más afecta al bebé y más riesgos tiene para el bebé. También es fundamental, antes de buscar un embarazo, realizarse estudios, ¿sí? Por ejemplo, para detectar infecciones de transmisión sexual. Hay algunas que se curan y hay otras que se tratan para mantener de manera estable ciertos valores, y bueno, que son crónicas, ¿no? También hay enfermedades de transmisión sexual que producen malformaciones, con lo cual es fundamental saberlo. Asimismo, estudiar toxoplasmosis, rubiola, controlar el carnet de vacunas. Hay vacunas como de la rubiola que no se puede dar en el embarazo, pero sí antes, y es fundamental para prevenir algo que se llama síndrome de rubiola congénita. Son bebés que nacen con rubiola y que tienen bastantes problemas. Eh, Básicamente es eso, y después, de acuerdo a cada mujer, se va a evaluar qué intervenciones en particular se pueden hacer, todo con un abordaje integral y amoroso. Por ejemplo, hay mujeres que toman medicación psiquiátrica que necesitan una evaluación especial para ver si esa medicación es apta o no para el embarazo, y está bueno, en caso de que no sea apta, antes del embarazo, modificar la medicación y ver cómo resulta, ¿sí? Porque ya con el embarazo, que de por sí genera grandes cambios psíquicos en todas las mujeres, empezar ahí a hacer pruebas de cambios de medicación no es lo ideal es empezar antes. También está bueno regular como, la hipertensión, la diabetes, hiper o hipotiroidismo, hacer un adecuado diagnóstico, un adecuado tratamiento, y después seguramente en el embarazo va a haber que adecuar los valores, ¿sí? Pero todas esas intervenciones son muy importantes. Y en tu experiencia, ¿esto sucede? ¿Se suele tener en cuenta, digamos, la prevención, Eh, los cuidados antes de, o te llegan cuando ya están con el embarazo y bueno, ahí vamos? yo noto y no culpo a las mujeres, sino a la sociedad entera, incluso al sistema de salud, incluso al gobierno por las publicidades que elige promocionar y las Mm, que no, que la que no. mayoría de las veces no ocurre, que una Mm, se guía por lo que escuchó de otra mamá, o porque justo conoce un obstetra, o porque justo la ginecóloga le tiró alguna puntita de información. De hecho, hay muchos servicios donde si uno acude a hacer un control preconcepcional, la miran y le dicen, ¿preco qué? Y no tienen idea, ¿no? Eso es lamentable, o tal vez llegan hasta un médico para hacer un control preconcepcional y el médico no sabe bien dónde está parado. Es un problema en realidad a nivel nacional y mundial la falta de investigación y de recursos económicos y de recursos humanos asignados a la prevención. En realidad, sí, los sistemas de salud deberían hacer foco siempre en la prevención, que es lo más barato y lo que tal más cual. ayuda a la salud de las personas, Ujú. y no tanto en después tener que lidiar con chicos con problemas que ya quedan de por vida. Entonces, eh, lamentablemente no, y en eso deberíamos hacer foco, Sí, todos sí, en la sí. sociedad. Sí, tal cual. Bueno, pasa, sí, en todos los ámbitos el foco no está puesto en la prevención. Es como que creo que a nivel social tenemos un poco esta idea de que acudimos en busca de un profesional de la salud cuando hay alguna dificultad, cuando, bueno, voy a ver cómo resuelvo algo que ya sucedió, ¿no? De Sí. hecho, hago una situación breve, perdón, pero
ocurre ahora con el tema del COVID. Sí sé que tenemos largo tema, así que trataré de abreviar, pero ocurre ahora con la pandemia, digamos, que si bien, por supuesto que hay que atacar las consecuencias de la pandemia, mientras tanto uno debería también trabajar en la prevención. Por ejemplo, en pautas saludables de alimentación, de actividad física y todo, porque la actividad física, la buena alimentación, el control de la diabetes y la hipertensión se sabe que favorecen muchísimo, disminuyen muchísimo la mortalidad y la morbilidad, que es el nivel de riesgo de daño del COVID-19. Y eso no se Tampoco. aborda lo suficiente. Ujú. Y ya que estamos hablando de COVID, ¿qué pasa con la vacuna? ¿Cuáles son las recomendaciones para embarazadas, para puérperas, para quienes están amamantando? ¿Qué se sugiere? Las recomendaciones actuales, nacionales y a nivel mundial, es que se vacunen embarazadas y mujeres que están amamantando, siempre y cuando tengan factores de riesgo, que en el caso de nuestro país, los que se determinaron como factores de riesgo son si es personal de salud o personal docente, porque están expuestas, se supone, a cargas virales mayores, Mm, o personal de riesgo por enfermedades previas, que actualmente las que se consideran son hipertensión, diabetes, cáncer y algunos otros casos muy concretos. ¿A qué se debe a esto? A que no hay suficientes estudios que digan que no hay riesgos para el bebé intraútero o el bebé que está siendo amamantado. Sin embargo, se deduce, considerando que las vacunas, todas las existentes contra el COVID, no usan virus atenuado, que es lo que podría generar un riesgo, no usan virus atenuado, se deduce que no tendría por qué producir ningún riesgo. Es más, se vio que las mujeres producen anticuerpos, las mujeres vacunadas durante la lactancia, y que esos anticuerpos pasan al bebé. No podemos saber todavía si el bebé queda inmune o no, pero sabemos que eso ocurre. Con lo cual, como no hay suficientes estudios que demuestren que no hay riesgo, pero no hay estudios que demuestren que haya riesgo y se deduce que no hay riesgo, por ahora se recomienda solo a esas personas en que se sabe que si se infectaran por las cargas virales altas o por las enfermedades previas que tienen, el riesgo sería mayor. ujú. Pero seguramente cuando ya haya estudios que demuestren que efectivamente no hay riesgos en el bebé en la panza o en el bebé fuera de la panza amamantado, seguramente ya se abre la posibilidad de vacunar a todas. Bien. Ujú, Como ocurre con tantas otras vacunas como la antigripal, la de la hepatitis B, la antitetánica, etc. ujú. ¿Qué tema? Si COVID, no se entiende, pandemia. me escriben en el chat porque quizás Sí. es medio rebuscado. Sí, no, pero sos muy clara para transmitirlo. Sí. Es un temazo, la verdad que la pandemia, el COVID, el embarazo, ya de por sí moviliza muchas ansiedades, el embarazo, el parto y estar en casa con un bebé chiquito, la verdad que este contexto, bueno, mucho más. María, y ya si nos metemos como más de lleno, bueno, estábamos hablando de la preconcepción, ¿no? Bueno, el embarazo ya está. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si pensamos por ahí en los distintos trimestres del embarazo, ¿qué consejos así súper útiles para las mamás que pueden estar mirando, pautas de alarma o lo que vos suelas charlar en tus talleres de embarazo? ¿Qué te parece importante? Bien, en el taller que estoy dando para embarazadas hablo mucho de los cambios que ocurren en cada trimestre, que es bastante extenso en realidad, sí, y doy una idea, digamos, bastante detallada de las pautas de alarma, siempre en relación a cada cambio que hay. Pero si te parece, voy a comentar las pautas de alarma. Dale. Son generales, después puede Ujú. haber particularidades de cada mujer, eso desde ya. Eh, por eso es fundamental, antes de hablar de las pautas de alarma, que acudan a control prenatal, que consulten siempre a sus obstetras u obstétricas que realizan el control prenatal. No es lo mismo que los oriente la persona que las ve todas las semanas o todos los meses, según la edad gestacional, que alguien por Instagram. ¿Sí? Muchas veces me escriben, yo puedo dar un paneo general, pero no conozco el historial de esa mujer, ni de ese bebé, ni vi los estudios, con lo cual siempre consulten con quien sigue su embarazo. Y si esa persona no los convence, siempre el sector público o privado pueden cambiar, ¿sí?, de persona. No es obligatorio seguir con la misma, ni aunque estén por parir. Bien, pautas de alarma en general para todos los trimestres para ir a la guardia son
si tienen alguna caída, sea de frente, sea de cola, sea cual fuera la caída, si tienen pérdidas de sangre, y especialmente hablamos de pérdida de sangre como una menstruación, porque en el embarazo el cuello del útero suele estar bastante inflamado, entonces es habitual después de tener relaciones sexuales tener 1 o 2 gotitas de pérdida de sangre, puede ocurrir y eso es normal, no es motivo para ir. Pero si la pérdida de sangre no está asociada a relación sexual o es abundante como una menstruación, aún si tuvieron relaciones sexuales, es motivo para ir. También pérdida de líquido a través de los genitales en cualquier momento del embarazo, porque podría significar que se rompió la bolsa. El líquido de la bolsa se suele identificar porque tiene un olor similar a la lavandina, u otros dicen al semen, y se puede perder muy poquita cantidad de a poco cuando se trata de una fisura de la bolsa o en catarata como se ve en las películas. Habitualmente es un punto intermedio, pero bueno, cualquier pérdida es motivo para ir. Si ustedes no pueden diferenciar si es líquido de la bolsa o es flujo o es orina, ante la duda es mejor ir. Claro. El líquido y la bolsa protegen al bebé y una vez que se va la barrera protectora de la bolsa, el bebé podría sufrir una infección. Después, motivos para ir, a partir de las aproximadamente 24 semanas, o a partir de que ustedes sienten que el bebé todos los días se mueve. Si un día el bebé sienten que no se mueve, o se mueve mucho menos de lo habitual para su bebé, no comparándolo con el bebé de otra mamá. Pero lo habitual de su bebé, la idea es comer algo, si no tienen diabetes puede ser algo dulce que se absorbe más rápido, y si a los pocos minutos el bebé sigue sin moverse, deberían ir a la guardia, ¿sí? No esperar demasiado tiempo. Esas son pautas generales, también fiebre, que es 38 grados o más, que actualmente en situación de pandemia, si ustedes tienen fiebre, 38 grados o más, tos, dolor de garganta, dolor de cabeza, deberían consultar ya, aunque no tengan ese síntoma, deberían ya tenerlo charlado con su obstetra, a dónde acudir. Porque cada institución de salud y cada provincia se manejan de manera distinta en relación a los hisopados y a las consultas por síntomas compatibles con COVID. Entonces, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, tengan ya pensado o tengan conocimiento de a dónde ir, ¿sí? Porque si esto pasa un domingo, quizás se sienten desconcertadas, está bueno ya tener idea. También es motivo para ir al hospital, esto ya fuera de síntomas compatibles con COVID, la presión alta, que es 14, 9 o más, es lo mismo que decir 140, 90 o más. La presión baja habitualmente no es motivo para ir por guardia, es lo más común que se den las embarazadas, pero comiendo algo, hidratándose, acostándose un rato, generalmente mejora. Por supuesto, si no mejora, pese a que comen algo, toman algo, se quedan acostadas y se siguen sintiendo muy mal, deberían ir por guardia para investigar qué está pasando. Bien, buenísimo. Después, perdón, agrego Sí. una más, que es, sobre todo en el segundo o tercer trimestre, o sea, a partir de las 14, 16 semanas, si pican las manos y o los pies, o si pica mucho la panza o todo el cuerpo, hay que ir por guardia. Porque hay una enfermedad que se llama colestasis, que podría afectar a las embarazadas, y es grave si no se trata. Sí. Muchas veces pica el cuerpo, las manos, los pies por otro motivo, pero es importante descartar que no se trate de ese, y es motivo de urgencia. Sí, ese lo pasé en carne propia. Es horrible. Ah, Sí, me pasó con los es horrible. mellizos. Sí, horrible porque pica y mucho. O sea que bueno, pero ponele, cuando me pasó, Quizás yo estigma. sí, no tenía ni idea. Bueno, ese embarazo fue 2011. Mi ginecóloga estaba de viaje, no sabía a quién preguntarle. Me puse a buscar por internet y leí eso de la colestasis. Bueno, así que por suerte lo agarramos a tiempo. De todas formas terminó con cesárea y los bebés naciendo con prematurez. Que es algo que por ahí no es muy conocido, No, la colestasis. no, pero ocurre bastante, ¿eh? Más Mm, de lo que se cree. Y no es una pauta de alarma que se suele dar de rutina, o sea, que se suele hablar con las mujeres. Claro, no es un síntoma que parezca tan grave, digamos, que te piquen las manos, no pareciera ser igual de grave a perder sangre si uno no tiene conocimiento. Y la verdad es que sí, es un motivo para ir de urgencia.
Son un montón, de todo lo que vos dijiste, yo pienso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo acá estoy en Bahía Blanca no hay muchas licenciadas en obstetricia, y acá por lo menos no es tan común que una embarazada diga, bueno, me voy a ir a hacer los controles con la obstétrica. Generalmente tienen su obstetra que hace el seguimiento, ¿no? O los cursos de preparación para la maternidad, que por lo general son ya avanzado el embarazo, ¿no? Que yo me sigo preguntando, ¿para qué? Porque ya cuando llegas al curso pasó el embarazo, ¿no? Entonces, todo esto, si es que no toman un curso, así un taller con una obstétrica, ¿qué debería informárselo su obstetra en los controles? ¿De dónde sacan esta información? Y la verdad es que sí, o debería informarlo el obstetra o se debe hacer foco en que haya talleres antes, digamos. Antes. Hay mucha desinformación y también lamentablemente existe la violencia obstétrica y existe el hecho de que la mujer vaya a la guardia para consultar por algo que no sabe si es grave o no y que la traten mal y le digan, ah, por esta pavada vinieron. Y Sí, tal vez si la mujer no va por algo que al final era grave, después cuando va le dicen, pero ¿cómo dejaste pasar 3 días? tal Y cual. muchas veces están desconectadas y no deberían acudir a talleres pagos como el mío, que por supuesto me encanta que hagan mis talleres, pero en realidad Sí, toda la información debería estar en el control prenatal. Lo que pasa es que tenemos una visión muy tradicional todavía, una implementación muy tradicional de la medicina, entonces pareciera que en realidad lo que se hace en los cursos preparto todavía es preparar al cuerpo para el máquina parto. para el nacimiento. Para que funcione bien más o menos, que no grite demasiado, que más o menos puje y listo. Y en realidad el cuerpo lo que menos necesita es prepararse para el parto, digamos. El cuerpo sabe parir. Lo que necesitamos es acompañamiento emocional, psicológico, tribu, apoyo, palabras durante el embarazo, como para saber más o menos qué es normal, qué no, saber cómo aliviar síntomas y vivir una experiencia mejor. Pero como no se hace foco en ese vivir una experiencia mejor, es difícil que cambie la cuestión. Sí, bueno, yo creo que está cambiando producto de esto que venimos haciendo, ¿no? Ustedes, las obstétricas, vienen haciendo una movida muy linda, las redes ayudan mucho, nosotros, las psicólogas Sí. perinatales, también estamos todo el tiempo acentuando esto de la prevención temprana, porque realmente un embarazo empieza desde la búsqueda. Yo siempre digo, desde el Sí. origen es ya desde la idea de quiero tener un El bebé. deseo. Desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí poder contar con un acompañamiento cambia un montón todo, porque poder disipar dudas, temores, ansiedades, que son lógicas, esperables, normales, pero que cuando no sabes, porque nadie tiene por qué saber qué es lo esperable, qué es lo que no, te angustias de más, te sentís mal, culpable, nadie te entiende, porque como falta información, por lo general, si tiene una pareja, la pareja que va a decir, ay, sí, bueno, qué sé yo, no hinches, o estás sensible, o no te hagas la cabeza, o un montón de cosas, que, que está bueno poder conversarlas con alguien que entiende de qué se trata, que te puede orientar. Hoy los grupos funcionan muy bien, los grupos de apoyo, las redes, las tribus, porque son esos espacios necesarios donde poder charlar con otras de lo que nos pasa, y eso ya es terapéutico. Y eso es Por supuesto. temprano, eso digo tempranito, ahí nomás desde el vamos, desde que estás embarazada te dio positivo el Levatés, vamos. Eh, y es ir preparando el terreno y el campo para que la maternidad sea diferente. Porque realmente los cursos así muy tradicionales del curso preparto típico, sí, bueno, aprenderás a pujar, qué sé yo, de todas formas lo ibas a tener, porque eso creo que viene con una. Sí, el pujo, de hecho, es lo que yo menos trabajo en mis talleres, porque el pujo es como hacer un abdominal y si el trabajo parto no es muy intervenido, surge el deseo de pujar. Y de hecho hay pujos espontáneos y hay pujos dirigidos. O sea, hay pujos que uno ni siquiera los hace y hay otros que sí, uno tiene que hacer un esfuerzo. Pero más que nada lo que hay que trabajar previamente para el nacimiento es el desarrollo de la autoestima, es elegir bien el equipo de salud, conocer, bueno, algo que vamos a hablar, que es todos los métodos no farmacológicos para alivio del dolor. Buenísimo. Bueno, entonces, a ver, yo te sigo preguntando. Me hice así como un orden. Hablamos de los cuidados generales, digamos, de las pautas de alarma durante el embarazo, y si ya nos vamos acercando al tiempo del parto. ¿Qué es un preparto? ¿Cómo me doy cuenta?
¿Qué es preparto? ¿Qué es parto? A ver, ¿cómo sé? A ver, ¿ya estoy? ¿No estoy todavía? ¿Cómo lo diferencio? El preparto son días o semanas previas a que empiece el trabajo de parto, donde empieza a haber contracciones más regulares, más frecuentes, y empieza a haber algunos cambios en el cuello del útero, que es eso que está al fondo de la vagina. Si se van a dar cuenta o no de que están en el preparto, y la verdad no es tan fácil darse cuenta, se puede llegar a intuir porque empiezan a tener más contracciones, más frecuentes, más rítmicas, pero algunas mujeres pasan el preparto sin siquiera darse cuenta. Eh, Puede ocurrir esto días antes o semanas antes del parto. ¿Cómo podrían llegar a darse cuenta si ustedes controlan las contracciones con una mano en el abdomen, ¿sí? La mano así en el abdomen? Van a sentir que se pone duro, en realidad lo que se pone duro es el útero, pero uno lo siente a través de la pared abdominal, con bastante frecuencia, ¿sí? Pero es difícil saber sin poder captarse si realmente están en el preparto o no. Hablamos de trabajo de parto cuando las contracciones ya son bien rítmicas, o sea, son cada 5 minutos en un primer embarazo, o sea, quizás ya tienen 2 o 3 embarazos anteriores, 1 o 2 o 3 embarazos anteriores, pueden llegar a ser cada 10 minutos, y son muy intensas. Y cuando hablo de intensidad no hablo de dolor, sino de la dureza del útero, que se siente a través de la pared del abdomen. Y las contracciones del trabajo de parto, hasta que el bebé nace, no se van. O sea, son frecuentes hasta que el bebé nace. Con lo cual, si ustedes tuvieron contracciones, por ejemplo, durante 1 hora y media o 2 horas seguidas, y se fueron, es porque no eran las del parto. También el trabajo de parto, además de caracterizarse por tener contracciones frecuentes, regulares, cada 5 minutos o cada 10, depende del caso, e intensas, o sea que el útero se pone bien duro, también se caracteriza por cambios en el cuello del útero. Generalmente hablamos de 4 a 5 centímetros de dilatación y el cuello ya está algo acortado y hay otros cambios que sufre el cuello. Entonces, el diagnóstico definitivo en realidad se hace en el consultorio de obstetricia, ¿sí? Por guardia o en el control, cuando notamos que hay cambios en el cuello del útero, porque alguna mujer puede llegar a requerir 10 horas de contracciones frecuentes para iniciar el trabajo de parto, mientras otra en 2 o en 1 hora lo puede iniciar. Depende de cada mujer y depende de la cantidad de partos previos. La pauta de alarma en relación a este tema es, si están de pretérmino, o sea, todavía no están en el término del embarazo, con lo cual todavía no es lo ideal que el bebé nazca, o sea, menos de 37 semanas, deberían consultar si tienen contracciones frecuentes, no digo cada cuánto, seguidas, durante 1 hora. Ahí lo ideal es ir a consultar por guardia, porque la idea es que no empiece el trabajo de parto. Ahora, si es su primer embarazo y están de más de 37 semanas, lo ideal es ir a consultar por guardia cuando ya tuvieron 2 o 3 horas de contracciones. Y si ya tienen partos previos, quizás 1 o 2 horas de contracciones cada 5 minutos. ¿Por qué no digo números exactos? Porque esto va a depender de muchas cosas. Por ejemplo, si yo vivo en un pueblo y el hospital me queda 3 horas y yo ya tengo 2 partos previos, seguramente mi obstetra, que no es nada pavo, me va a decir, no, mira, cuando empieces con contracciones seguidas, vos venís. No esperemos ni 40 minutos ni 1 hora, vos venís, de última después te volvés. Porque le va a dar miedo que yo tenga mi parto en el camino, sin asistencia. Claro. ¿Sí? Ahora, si yo vivo a media hora del hospital, mi trabajo de parto es de bajo riesgo, mi obstetra quisiera hacer las menores intervenciones posibles, a mí me encanta estar en mi casa, quizás me puede llegar a decir que espere 3 horas o 3 horas y media de contracciones frecuentes, ¿sí? Por eso la pauta exacta se las va a decir su obstetra. En general, hablamos en el término entonces del embarazo, después de las 37 semanas, que hay que consultar cuando tienen 2 horas de contracciones seguidas en un primer embarazo. Pero, reitero, siempre háblenlo con sus obstetras porque la condición particular varía. También puedo llegar a vivir con mi mamá, mi abuela, mi marido, el hijo de mi marido, etcétera, etcétera, y estar con todos ellos mientras estoy controlando las contracciones, la verdad me vuelve loca, entonces prefiero ir antes. Y sí, el hospital o el sanatorio es amigable, me va a recibir y va a permitir
seguir controlando ahí a ver si empieza o no el trabajo de parto. ¿Sí? Por eso, siempre háblenlo con sus obstetras. María, ¿sabes qué? Me aparece un signo de pregunta como que alguien escribió, pero yo no logro verlo. No sé si vos. Mira, voy a ir viendo porque hay varias Dale, cosas de antes. dale. Para, bueno, ahí están hablando entre ellas. Una dice que quiero cambiar de obstetra y me da miedo equivocarme, y otra le dice que no te dé miedo, yo cambié 5 veces. ¿A qué se debe esa enfermedad? Ella lo escribió cuando hablé de la colestasis. Ah, La colestasis es una enfermedad que tiene que ver con variaciones en las enzimas del hígado. No se sabe la causa. Sí se sabe que es más frecuente en ciertos países, es más frecuente en las mujeres que ya tuvieron colestasis antes, y se sabe que es inducida por el embarazo, la colestasis intrahepática del embarazo, pero no se sabe exactamente la causa ni se sabe cómo prevenirla. Después charlan entre ellas, la naturaleza sabia. No sé, no veo la pregunta. Quizás llega a algún lugar en especial y yo no lo sé ver. sí, yo acá O escuché quizás aparece ahí y es esta pregunta que pusieron. Bueno, cualquier cosa, si la pregunta quedó sin responder, escríbanla en el chat, porque quizás no esté encontrando dónde se ve. Sí. María, súper lindo todo lo que venís contando, muy interesante y poco Vos sabido. andanos contando también, ¿eh? ¿Eh? Acá preguntan que vos andanos contando también. Yo no te estoy preguntando Sí, nada, pero sí, me no, interesa todo bueno. lo que tiene que ver con el proceso perinatal. Y pensando, por ejemplo, en el tema del parto, ¿no? Que bueno, es como el gran cuco. Lo que yo siempre escucho de parte de mis pacientes embarazadas es esto del miedo al parto, el miedo a sufrir, el miedo a ver si voy a poder afrontarlo. O, por ejemplo, el tema de la cesárea, ¿no? Que a mí eso es algo que me preocupa, cómo hoy está siendo vendida la cesárea, como que bueno, si no querés sufrir el parto, hacete una cesárea. Y la cesárea, en mi opinión, no es que no se sufre, porque después quedas operada con un bebé a cargo, o sea que eso también, bueno, hay mujeres que dicen que la verdad que no les dolió, no les molestó, y otras que la han pasado bastante mal. Y yo siempre digo, bueno, acerca de la cesárea habría que informarse un poco, a veces no queda otra, porque realmente no se puede hacer un parto vaginal, o a veces la mujer realmente no puede porque no se anima por cuestiones psicológicas, bueno, pero cuando puede, digamos, que no es muy intenso su temor, o físicamente está todo bien para un parto vaginal, yo digo, no da lo mismo. La cesárea tiene algunos riesgos, el parto vaginal, bueno, primero que la recuperación es mucho más rápida, no, no terminás operada. Y quizás estaría bueno poder comentar un poco de esto. ¿Por qué la cesárea no debiera ser una opción si es que está todo bien, así de primera mano? O por qué no elegirla a la carta? ¿O por qué no que te la elija tu obstetra si se va a ir de vacaciones? Bueno, cosas que se escuchan tanto, ¿no? ¿Por qué no? Mira, acá justamente lo voy a mechar con una pregunta que hacen, que dice, ¿está bien programar una cesárea a las 38 semanas porque el bebé esté sentado? No está mal que se programe una cesárea porque el bebé esté sentado, porque un primer parto en pelviana conlleva bastantes riesgos, pero la cesárea en general tiene muchos más riesgos para el bebé, siempre que hablemos de una cesárea en comparación con un parto, siempre comparando en ambas situaciones de salud materno-fetal normales, ¿no? O sea, si la madre y el bebé están sanos y no hay una indicación necesaria, una indicación médica de cesárea, la cesárea es mucho más riesgosa que el parto. En cuanto al bebé, el bebé tiene más riesgo de tener dificultad respiratoria, que le baje la glucosa una vez que nació, y estar internado en neonatología. ¿Por qué? Porque el bebé en el trabajo de parto, con las contracciones, por todo el estrés que sufre, y no entendamos estrés, bueno, vos lo sabes bien, como algo negativo, sino que a veces el estrés es algo positivo. Por ejemplo, Mm, si a mí ahora me vienen a atacar a mi casa, y yo me estrese y salga corriendo y me suba la adrenalina, es fantástico. O sea, qué ujú. mal sería que me quede acostada. Bueno, el bebé en el trabajo de parto sufre vive un estrés que lo hace preparar sus pulmones para el momento del nacimiento. Se agrega algo que se llama surfactante que hace que después pueda respirar mejor. Además, con las contracciones va liberando el líquido de sus pulmones, con lo cual el bebé tiene muchas mayores posibilidades de tener dificultad respiratoria cuando nace por cesárea y especialmente en una cesárea programada,
y especialmente si es antes de las 38 semanas. Actualmente la mayoría de la evidencia científica recomienda cuando sí o sí hay que hacer cesárea, por ejemplo, porque el bebé esté de cola, si es posible, hacerlo a las 39 semanas o más. Si es por una diabetes, una hipertensión complicada, que hace que continuar el embarazo sea más riesgoso que hacer una cesárea, bueno, se puede programar antes, las 38 o las 37, va a depender de cada caso. Pero si no, lo ideal es que sea de las 39 o más. Y en lo posible, por supuesto, parto vaginal. En la cesárea, siempre que hablemos de mujeres y niños sanos, sin indicación de cesárea, tiene más riesgos para la mujer porque hay más riesgo de infección, porque se pierde más sangre, hay más riesgo de transfusión sanguínea, es mayor el tiempo de internación después del nacimiento, con lo cual hay más riesgo de agarrarse una infección hospitalaria. La mujer requiere una sonda, con lo cual hay más riesgo de infección urinaria. Y además, en un siguiente embarazo, los riesgos son mayores si la mujer tuvo una cesárea que un parto. Hay riesgo de rotura uterina, hay riesgo de que la placenta se inserte donde estaba la cicatriz de la cesárea, o donde está, y que se inserte mal y después haya que quitar el útero. A ver, no es para tampoco generar pánico, y siempre va a No, haber una no, excepción, alguien que dice, no, yo tuve parto y me fue re mal. Bueno, estamos hablando de cuestiones estadísticas y la generalidad, siempre comparando situaciones normales de salud. Con lo cual, no es una buena conducta en salud hacer cesárea porque sí. claro. Yo creo bastante en la autonomía y en el derecho de las mujeres, con lo cual considero que una mujer que está muy informada, que obtuvo asesoramiento de su obstetra en todo el embarazo, incluso psicológico, y que sigue decidida a una cesárea, creo que se le debería permitir que tenga una cesárea, pero con asesoramiento. Si no, no es una decisión autónoma. Para que se trate de una decisión autónoma tiene que haber información. Si no hay Ujú. información, esa mujer en realidad no está decidiendo libremente. ¿Por qué no fue informada? Tampoco está decidiendo libremente si como obstetra yo le estoy diciendo, seguro vas a querer un parto, cómo te va a quedar la vagina, y con todos los riesgos para el bebé, y que en realidad ahí tampoco es una decisión autónoma. Yo la estoy llevando hacia la cesárea porque yo quiero que nazca antes del 24 de diciembre y que quiero celebrar con mi familia, y tendría que haber dedicado a otra cosa en realidad. ¿Y por qué se hacen tantas cesáreas? Hay muchos motivos. Hay mucho miedo a los procesos naturales, hay miedo a lo que no es rápido y ya. Vivimos en una cultura en que cuando el delivery tarda 10 minutos más ya nos empieza a agarrar taquicardia. Vivimos en una cultura en que tratamos de conseguir todo sin esfuerzo, incluso se está perdiendo la cultura del trabajo. Vivimos en una cultura en que el tiempo es un enemigo, entonces un trabajo de parto de 8 o 10 horas nos genera un pánico extremo. Vivimos en una cultura en que nos cuesta enfrentar nuestros miedos y hablarlos. Vamos perdiendo todos rituales que son sanos para poder afrontar ciertos procesos, entonces preferimos que sea todo rápido. Así como una primera relación sexual, quizás preferimos estar drogado o alcoholizado y que pase rápido y a otra cosa, en vez de conectar con la emoción, con el amor, hablar, etc. En el parto muchas veces pasa lo mismo, preferimos que sea todo así, que me lo den bañadito, limpiadito, y incluso hay muchos obstetras con miedo al parto. El miedo es general y también tiene que ver con el miedo que tenemos las mujeres a nuestros procesos sexuales y reproductivos, con que se nos ha separado de nuestros cuerpos. Ya desde la adolescencia empezamos a sentirnos feas, empezamos a sentirnos disfuncionales, empezamos a sentir muchas veces que no servimos porque no entramos en el canon de belleza. Y esto pareciera que estoy ya yéndome, pero yo realmente pienso que está todo conectado. Si Claro que sí. sentimos que nuestra Ujú. menstruación es algo asqueroso y que no debería estar, que nuestra sexualidad es un pecado, que nuestro cuerpo está fallado, y aparte que nuestro placer muchas veces es negado y queda al servicio del hombre, ¿cómo vamos a pensar en desear y en poder disfrutar un parto? Ujú. Si todos eso nos lo quitaron. Pero bueno, por eso creo que es un largo proceso, y además, por supuesto, el modelo médico hegemónico que hace que muchos médicos todavía crean que son ellos los que hacen el El parto, parto, ellos son los sí, héroes. Por sí. supuesto, son héroes del todo cuando hacen una cesárea, en que la mujer se queda calladita, quietita, tranquilita.
Mm. No siempre es con maldad, ¿sí? No siempre hay maldad, pero muchas veces estas cuestiones sociales, filosóficas, antropológicas de fondo, Ujú. juegan, todas juntas. Tal cual, sí. Yo pensaba también en cuanto a las cesáreas, historias que he escuchado de pacientes que quizás si hubieran sabido realmente cómo era, no hubieran optado por eso, hubieran pedido otra cosa, porque a veces la anestesia también hace que quede la mamá muy descompuesta, realmente con ganas de dormir o de vomitar o no pudiendo estar con el bebé, y eso muchas veces después genera culpa, culpa de ese primer momento, del que las que sí, por allí tuvieron su parto natural y les permitieron su hora sagrada y tuvieron esa conexión tan hermosa desde el principio, las que no pudieron a veces se sienten muy mal, como habiéndose perdido de algo lindo, importante, que si hubieran podido hubieran elegido otra cosa. O a veces, por ejemplo, si es cesárea y además antes de término y o los bebés deben quedar en la neo, y entonces también esto influye, porque no es lo mismo poder levantarte e ir a verlos que estar súper dolorida y no poder incorporarte producto de la cesárea y entonces no poder conocerlos quizás en el día, y cosas que suceden, porque estás recién operada. Entonces, yo siempre digo, si fuera una operación de cualquier otra cosa, ¿no? A nadie se le ocurriría darle un bebé a cargo a una mujer recién operada de lo que fuera. Entonces, ¿por qué volvemos tan natural esto? Que digo, no quiero hablar mal de la cesárea, porque obviamente a veces es súper necesaria y a veces no hay otra opción, y a veces la mujer la puede pedir o elegir. No quiero decir que eso esté mal. Digo que si podés hacer otra cosa, bueno, informate primero y después decidí lo que realmente consideres que sea mejor, pero a conciencia. Y esto muchas Yo veces no sucede. Sí. me acuerdo una vez en un congreso que un hombre, un médico, dijo, es que ahora las Mm, mujeres eligen la cesárea. Entonces yo le mm. digo, pero vos les explicás los riesgos. Me dice, no, la consulta, imagínate con la obra social, son 15 minutos de control. Y bueno, entonces estás haciendo mala praxis. Si vos no estás informando los riesgos y estás permitiendo eso. No, y también lamentablemente lo que a veces pasa es que muchas tienen miedo al parto en las condiciones en que el sistema de salud les permite en algunos lugares. Mm. Eso también está bueno informarse. Cada vez son más los hospitales, los sanatorios y los equipos de salud que trabajan el parto respetado, que trabajan bien, que acompañan con amor, porque no es lo mismo recibir ese acompañamiento que recibir maltrato. Claro. Sí, yo también lo que he escuchado mucho este año a partir de la pandemia es muchas mujeres pensando en tener su parto en su casa, que no lo había escuchado así antes, pero bueno, ahora además por el temor realmente del contagio, de ir a una institución, de que no sabes cómo te van a tratar y si encima te puedes llegar a contagiar, empecé a escuchar como mucho más cercana esta posibilidad de los partos en casa, que no lo había escuchado así hasta antes de la pandemia, con este nivel de intensidad, digamos, ¿no? Y por Sí, eso, sí, igualmente generalmente puede acceder una clase social media alta o alta sí, a abonarlo, ¿no? sí, 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 ni hablar. Y por ejemplo, vos mencionabas el parto respetado, ¿no? Y uno de los puntos de los que hablamos es no medicalizar excesivamente, no hacer episiotomía si no es necesaria. ¿Cuándo sería necesaria una episiotomía? ¿Cuándo sí es importante? La episiotomía es necesaria cuando uno, como profesional de la salud, de obstetricia, Mm, percibe que el periné, que es la base de la pelvis de la mujer, formada por músculo y por membranas y por piel, está por desgarrarse. Es mm, una percepción muy subjetiva, mm, eh, pero se puede llegar a identificar en el momento en que la cabeza está coronando, ¿sí? Que uno ve que le mm. cuesta mucho salir de la cabeza, que hay estrías blancas que pareciera que se va a desgarrar. La episiotomía también es una suerte de desgarro, pero dirigido. Lo que permite es evitar que el desgarro vaya de la vagina hacia el ano, de la vagina hacia el clítoris, hacia la uretra, que puede ser más grave que un desgarro controlado, preferentemente pequeño, en la vulva, ¿no? Claro. Ahora, no tiene que hacerse de rutina, solo en Ujú, los casos necesarios. Y cuando el parto no está demasiado intervenido y el trabajo de parto se da
en tiempos prolongados, incluso el periodo expulsivo, la posibilidad de requerir una episiotomía es menor. El tejido de a poco se va preparando. También es importante para prevenir desgarros que no haya demasiado manoseo, que no haya exceso de tactos vaginales, ni de meter mano, ni de hacer lugar. Un lugar que, digamos, por el que tiene que pasar la cabeza en ese momento, no tiene por qué haber otras interferencias. Como vos decías recién, todo va de la mano de todo y realmente en un momento tan importante, porque yo de verdad creo que en la vida de cualquier ser humano no hay otro momento así de importante como el de traer a tu hijo o tus hijos, hijas al mundo. No hay otro momento que se le iguale. Entonces, en ese momento tan importante, tan íntimo, porque realmente, ¿por qué nos hemos acostumbrado a que nos vean 10 personas, a que nos toquen no sé cuántas, a que nos hablen, a que nos pongan el reflector de luz? ¿Por qué nos acostumbramos a eso? Cuando debería ser algo tan íntimo, tan privado, tan memorable, porque ese día no te lo vas a olvidar en tu vida. Vos, tu pareja, si estaba ahí, es un momento, pero profundamente conmovedor, íntimo, y los bebés también. Si bien son bebés y todavía no tienen memoria como la nuestra, pero también guardan registro de eso. Realmente deberíamos cuidar ese comienzo. Las famosas huellas némicas, ¿no? Que Sí. más allá del modelo médico hegemónico y el machismo y el patriarcado que hay detrás de las intervenciones en los partos, hay algo también que vi una vez en un documental muy interesante que tiene que ver con que en el trabajo de parto hay varios temas tabú que abordar. Uno es el tabú de la sexualidad. El trabajo de parto es un momento muy sexual. La mujer está muchas veces desnuda, o parte de su cuerpo está desnudo, hay sangre, hay gemidos que a veces parecen los de una relación sexual, porque incluso a veces hay dolor mezclado con placer. Sí. Está el tabú de la muerte, o sea, el miedo a la muerte existe, y Ujú. también todo el tema de la mujer, que generalmente da miedo, viste que en las películas la mujer siempre es Carrie, es lo diabólico, es la que está, la que hay que expulsar, ¿no? ¿Qué Entonces lugar? hay toda Sí. esa punta de cosas que dan miedo a hombres y a mujeres, y muchas veces el sistema de salud responde con rituales a esos miedos, que rituales que ya ni siquiera están científicamente justificados, o sea, no hay evidencia científica. Sigue estando este ritual de que la mujer en muchos lugares, ¿no?, se acuesta en la camilla de parto, que le ponemos los campos estériles, ¿no? O sea, la iluminamos así con unas luces terribles, que muchas veces son rituales para apaciguar el miedo, aunque el equipo de salud no lo sepan, y no siempre es con maldad. Pero bueno, hasta que no nos animemos a hablar en profundidad de estos temas, de todo, es difícil que en muchos lugares termine de cambiar. Mm. Sí, bueno, por suerte, yo creo que se va produciendo una movida muy interesante, porque cada Sí, vez las mujeres se informan más, cada vez buscan mejor a su equipo que acompañe y cada vez piden más por sus derechos. Y esto va sí, generando cambios en el sistema. ¿Sabes qué? No me sí, quiero, sí. ya nos queda un minutín, pero te quería Sí. preguntar los métodos no farmacológicos para aliviar el dolor, ya que estamos hablando del Digo parto. rápido entonces. Mm. Bueno, fundamental es el libre movimiento, la música si la mujer lo desea, usar Mm. una esfera grande para apoyar el periné, la pelvis y también moverse libremente, el contacto, los masajes, siempre que sea deseado, las palabras de la persona amada, la Mm. respiración. Después puede haber otros más complejos como acupuntura, aromaterapia, acupresión, pero vamos a lo simple, fundamental, bajar la actividad de la corteza cerebral y subir la actividad del cerebro más primitivo. ¿Qué quiere decir esto? Relajarme, no estar con el celular, no estar todo el tiempo escuchando indicaciones, que mi pareja, si está ahí o que quien acompañe, tampoco use el celular, estar conectadas con el cuerpo para que se libere mucha oxitocina, que va a generar mucho apego con el bebé, un vínculo maravilloso, mucho amor, placer eh, y contracciones, porque la oxitocina es la que genera las contracciones. Tal cual, es que por eso hablábamos de lo íntimo, ¿no? Sí, así como cuando buscamos el bebé, cuando tenemos relaciones sexuales, estamos, se supone, en un ambiente íntimo, cálido, donde nos sentimos a gusto y eso sucede, la verdad que esto es bastante parecido.
porque tenemos que Muy bien. relajarnos y conectar con todo esto interno que sucede, conectar con el bebé, porque en definitiva es un trabajo en conjunto. Él también hace lo suyo para nacer. Y tampoco da lo mismo llegar de este lado de la piel con un cierto nivel de conciencia, podríamos pensar, producto del trabajo realizado, de estar despierto cuando nace, a llegar dormidos, habiendo hacemos en otro mundo que nada que ver. Uno diría, ¿de qué me perdí? ¿O cómo, qué estoy haciendo acá? Como muy, muy raro realmente. Si les podemos permitir que ese pasaje sea gradual, paulatino, amoroso, la verdad que es otra historia, otra manera de llegar. Bueno, Por supuesto. María, un placer, un placer. Yo te Un recontra. placer. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, esto va a quedar subido, ¿no? Sí, sí, seguro. Ya repetiremos para charlar de otros temas que me quedé con un montón de preguntas para hacerte. Ay, perdón, yo quizás me extendí mucho, pero soy No, muy no. fanática. No, yo porque me hago un listado, bueno, después charlamos hasta donde llega, pero hermoso. Me parece Bueno, muy útil hablar de esto realmente. Y cuestiones que muchas veces no se difunden, no se conocen y que ayudan, empoderan. salir un poco de inhalar 2 segundos y exhalar 3 para poder parir y hablar un poco más en profundidad me parece clave. Sí. Bueno, María, gracias. Muchas Mando un gracias. beso muy grande y a toda la gente que nos Besos. acompaña también. Un abrazo. Nos vemos. Chao. Chau, chau. Gracias.